Y estábamos viendo ya los hidróxidos, los oxácidos, y hoy vamos a terminar con oxisales neutras y sales halogeas dobles. Pues recordarán ustedes que habíamos visto que era un hidróxido, y al final un hidróxido es el resultado de la reacción química entre el agua con un óxido básico, y lo consideramos óxido básico cuando el oxígeno está combinado con metales, con algún metal, ¿verdad? Ya sea de la columna 1A, 2A, 3A y los metales de transición, ¿verdad? Esos pues son considerados óxidos básicos. Todos aquellos que no son anhídridos, pues son considerados óxidos básicos, ¿verdad? Entonces, el nombre genérico es hidróxido y el nombre específico es el nombre del metal. Ya sabemos, pues cumpliendo con las reglas del sistema clásico funcional, si el metal tiene un número de oxidación, pues ya sea se le antepone la palabra D al nombre del metal, o ya sea que se le ponga la terminación ICO, que eso también es permitido. Ahora, si el metal tiene dos números de oxidación, entonces vamos a ver que cuando actúa con su número de oxidación menor, el nombre específico va a ser el nombre del metal terminado en oso, y cuando el metal actúe con su número de oxidación mayor, el nombre específico va a ser el nombre del metal terminado en ico, ¿verdad? Básicamente, el otro día veíamos esta reacción del hidróxido de sodio, pero sabemos perfectamente que en, los hidróxidos vamos a cruzar a la hora de hacer las fórmulas. Por ejemplo, cruzamos el sodio que está actuando con número de oxidación de +1, y el ion hidroxilo, que el ion hidroxilo es -1, o sea, no tendríamos que venir y hacer toda esta reacción, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que a la hora de cruzar estos dos, ¿verdad? Como es uno y uno, no hay necesidad de colocar paréntesis. Entonces, la fórmula del hidróxido de sodio, soda o sosa cáustica, es ¿verdad? Hidróxido de sodio. Y de aquí en adelante, pues lo que vamos a estar cruzando para los hidróxidos es el ion hidroxilo, ¿verdad? Y efectivamente vamos a ver que estos son los álcalis o las bases inorgánicas que existen, ¿verdad? Porque son compuestos que en solución van a dar iones hidroxilo, ¿verdad? Y esto se puede medir, la concentración de los iones hidroxilo se puede medir por medio de un potenciómetro, o que muchos le llaman pHímetro, que al final de tanto llamarle pHímetro también ya es aceptada la palabra pHímetro, pero el aparato se le llama potenciómetro, que consiste en un electrodo, que ustedes pues quizás vayan a hablar en suelos de esto, ¿verdad? Que consiste en un electrodo que se sumerge en las soluciones, de preferencia se tiene agitando para que la solución se homogenice, ¿verdad? Eh, Tiene también un sensor de temperatura, y entonces en base a todo esto mide la concentración de iones hidroxilo y de iones hidronio. Pero la concentración de iones hidroxilo la dan sustancias como esta, ¿verdad? El hidróxido de sodio, que son bases o álcalis inorgánicos. El otro día estábamos viendo la fórmula de algunos compuestos, como por ejemplo el hidróxido de potasio, ¿verdad? Y ya estábamos hablando que ya cuando tenemos, pues, cationes que tienen números de oxidaciones eh, diferentes a 1, entonces ya había necesidad eh, de utilizar efectivamente lo que es paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que es el que no se encuentra acá, en el hidróxido de aluminio, pues el aluminio trabaja con número de oxidación de +3, y el hidróxido, como ya dijimos, trabaja con número de oxidación de -1. A la hora de cruzar los números de oxidación, pues nos quedaría aluminio 1, ¿verdad? Y aquí sí hay necesidad de utilizar paréntesis, porque este 3 afecta a todo el ion hidroxilo, hidróxido 3, ¿verdad? Lo mismo pasaría con el magnesio,
que el magnesio va siendo magnesio, número de oxidación de +2, ¿verdad? Magnesio +2 y el ion hidroxilo de -1 a la hora de cruzarlos. Entonces hay necesidad también de utilizar paréntesis y sería OH2, ¿verdad? Y hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, ¿verdad? Que se utiliza para los antiácidos. El otro día habíamos visto también a los oxácidos, ¿verdad? Habíamos visto que en los oxácidos, pues son el producto de la reacción entre un óxido básico, o sea, un anhídrido, más el agua, ¿verdad? La ventaja de los oxácidos es que si sabemos los anhídridos, sabemos entonces nombrar los ácidos, porque el nombre genérico es la gran familia de los ácidos y el nombre específico es el nombre del anhídrido. Prácticamente estos oxácidos y los hidrácidos que vimos con los elementos de la columna 1A, de la columna 6A y 7A, son los dos tipos de ácidos que existen. Los hidrácidos son aquellos que no tienen oxígeno en su estructura y que son binarios, como el ácido clorhídrico, sulfídrico, selenídrico, entre otros. Y estos pues son los ácidos o inorgánicos eh, ternarios, ¿verdad? Porque estos tienen 3 diferentes clases de átomos, ¿verdad? El otro día veíamos, por ejemplo, fórmulas como el ácido perclórico, ¿verdad? Veíamos también, entre otros anhídridos, veíamos como, pues, por ejemplo, si a mí me dicen nombre del ácido perclórico, recordando todo eso, bueno, lo primero que tengo que hacer, lo sabemos ya, ¿verdad? Hacer la fórmula del anhídrido perclórico. Yo sé que entonces sería cloro y oxígeno. El oxígeno por regla trabaja con -2. Para que el cloro forme anhídrido, sabemos que está en una columna impar y debe estar trabajando con número de oxidación impar. Eh, Perclórico significa que está trabajando con número de oxidación 7 porque es per-ico, ¿verdad? El mismo nombre me lo dice. Entonces, +7, efectivamente, si el cloro está en una columna impar y está trabajando con número de oxidación impar, forma anhídrido. Y va a ser el anhídrido perclórico el que voy a tener aquí debido a que está trabajando con 7. Entonces sería cloro 2, oxígeno 7. Este sería el anhídrido perclórico más una molécula de agua. Entonces la fórmula del ácido perclórico sería, recordemos, que primero colocamos el menos electronegativo, que siempre va siendo hidrógeno, después el cloro y por último el oxígeno. Va siendo 2, ¿verdad? Sumo todo esto, el cloro también tiene 2 y el oxígeno que va teniendo 8, ¿verdad? Al final llego a tener entonces la fórmula, HClO4, ¿verdad? Que esa es la fórmula del ácido perclórico, ¿verdad? Pues de esa forma logro llegar a la fórmula cuando me dan un nombre. Ahora recordemos que el otro día eh, estábamos hablando, por ejemplo, de que este, este ácido que está acá abajo, que estamos viendo, que sería el H2 cloro 2 oxígeno 4, esto se reduce a la mínima expresión y sería el HClO2, que si yo le quisiera poner el nombre a esto, lo puedo hacer por la forma más larga, que sería volviéndolo a multiplicar por 2, quitándole la molécula de agua, viendo que anhídrido es el que dio lugar a esto, y ya cuando descubro que anhídrido, entonces ya sé cuál es el nombre del ácido. Pero también una forma rápida de dar a saber el número de oxidación de este oxácido es que yo averigüe el número de oxidación del cloro, ¿verdad? A la hora de yo averiguar el número de oxidación del cloro, ¿verdad? Sé que el oxígeno trabaja con -2. Vamos a quitarlo mejor de acá.
Lo quitaremos de acá. Lo voy a hacer aquí abajo para que al final tengamos espacio para ver esto. Cloro 2, hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 4. Ah, bueno, pero ya reduciendo esto nos quedaría HClO2, ¿verdad? Si yo quiero saber el nombre de esto, rápidamente averiguo el número de oxidación del cloro, y entonces sería 2 por 2, 4, menos 4. Todo esto yo sé que es igual a 0, ¿verdad? Y entonces, este actúa con +1. Rápidamente yo lo puedo hacer, ya sea, saco la ecuación, o ya sea que lo haga mentalmente, ¿verdad? Claro, vemos que aquí es 3 más 3, más 1 más 4 menos 4 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos que el número de oxidación del cloro aquí es de +3. Entonces, como sabemos que cuando actúan con 1, 2 es hipooso, 3, 4 solo oso, 5, 6 solo ico y 7 per ico, entonces este es el anhídrido cloroso, perdón, ácido cloroso, porque este es el anhídrido cloroso, por lo tanto este es el ácido cloroso, ¿verdad? Y así rápidamente, solo sabiendo el número de oxidación del cloro aquí, llegamos a saber el nombre de este ácido, ácido cloroso. Y eso fue lo que practicamos el último día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primero, que fue una de las tareas que les dejé, el primero pues es el ácido sulfúrico, ¿verdad? El ácido sulfúrico. Vienen ustedes y bueno, la forma de hacerlo, de hacer este sería H2SO4, ¿verdad? Rápidamente voy a averiguar el número de oxidación del azufre, ¿verdad? Para averiguar su nombre. Entonces sería -2, 4 por -2, -8, todo esto es igual a 0. Se trabaja con +1, 2 por +1, +2. Entonces rápidamente, ¿cuál es el número de oxidación de este? 6. Y cuando trabaja con 5, 6 es ico, por eso es que este es el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Este es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Si yo quiero saber el número, cómo se llama este ácido que tengo acá, ¿verdad? El HClO, que fue la tarea que les dejé. ¿Hicieron esta tarea? ¿Pregunto? Ingeniera, yo me recuerdo que usted dijo que ya no la hiciéramos y que la iba a poner en la hoja de trabajo. Ah, bueno. Bueno, entonces la voy a hacer ahorita. Perfecto. Yo sí la hice ahí, Ah, va. pero solo los primeros tres. Va. Sí, pensé que Bueno, eran los primeros tres, ajá. perfecto. Te va. Bueno, entonces, por ejemplo, este, ¿verdad? Si yo quiero llegar a saber rápidamente su nombre, solo tengo que averiguar el número de oxidación del cloro para poderle poner el nombre, ¿verdad? Ingeniera, dice Johnny si lo puede dejar entrar. Ah, ya lo dejé entrar. Sí, perfecto. Entonces, aquí sería de -2, ¿verdad? Este sería de +1 y por lo tanto está trabajando también con +1, ¿verdad? Para que todo esto sea igual a 0. Entonces, como está trabajando con +1 el cloro acá, entonces sería el ácido hipocloroso, ¿verdad? Ustedes, este es el ácido hipocloroso, rápidamente. Ácido hipocloroso. Ajá. Por ejemplo, este otro, H2SO3, bueno, ¿qué tengo que hacer para saber el nombre de este? Averiguar el número de oxidación del azufre aquí y con eso ya le pongo el nombre. Ah, bueno, entonces, oxígeno -2, ¿verdad? 3 por -2 -6, todo esto es igual a 0, ¿sí? A 0. Entonces, este trabaja con +1, 2 por +1 +2, y por lo tanto, ¿cuál es el número de oxidación de este? Rápidamente es 3, ¿verdad? Para que, 4, perdón, 4, para que +4 +2 de +6 -6 es igual a 0. Entonces este está trabajando con +4, ya sea que saquen la ecuación
o ya sea que lo vean mentalmente, ¿verdad? Entonces, este trabaja con más 4, recordemos que el chivo va haciendo, ¿verdad? El chivo va haciendo hipooso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, solo oso, 5, 6, solo ico, y 7 per ico. Entonces, como este está actuando con número de oxidación de 4, es el ácido sulfuroso. Es el ácido, este es el sulfúrico y este es el sulfuroso. Ácido sulfuroso. Va. Ese es en el caso que me den fórmulas, ¿va? Ustedes, pero si a mí me dan nombres, entonces me dicen ácido permangánico. Ah, bueno, entonces el ácido permangánico sería, del anhídrido permangánico, manganeso, oxígeno, ¿verdad? El oxígeno por regla trabaja con -2, per ico sería +7, entonces, porque es ácido permangánico. Entonces, cruzo los números de oxidación y me quedaría manganeso 2, oxígeno 7, más una molécula de agua, entonces me da H2MN2, oxígeno 8. Entonces, la fórmula del ácido permangánico va siendo HMnO4, ¿verdad? Esta es la fórmula del ácido permangánico, ¿verdad? Lo mismo, si me dicen ácido nitroso, ¿verdad? Viene del anhídrido nitroso, que entonces es nitrógeno con oxígeno. El oxígeno trabaja con -2, oso, solo oso, o es 3 o es 4, pero como el nitrógeno está en una columna impar, la 5, no puede estar trabajando con 4, tiene que estar trabajando con 3, con +3. Entonces, a la hora de cruzarlos, sería nitrógeno 2, oxígeno 3, ¿verdad? Más una molécula de agua, entonces me quedaría H2N2, oxígeno 4. A la hora de reducir todo esto, quedaría HNO2, ¿verdad? Esa sería la fórmula del ácido nitroso. Y del ácido nítrico es cuando el nitrógeno y el oxígeno se combinan, oxígeno -2, nitrógeno nítrico, o está trabajando con 5 o con 6, pero no puede estar trabajando con 6 porque el nitrógeno está en una columna impar, la 5. Entonces debe estar trabajando, está trabajando con +5 porque el nitrógeno está en una columna impar para que forme anhídrido, ¿verdad? +5. Ajá, +5. No puede estar trabajando con el nitrógeno con número de oxidación de 6 porque el nitrógeno está en columna impar para que forme anhídrido. Entonces, a la hora de cruzar los números de oxidación me quedaría nitrógeno 2, oxígeno 5, más una molécula de agua. Entonces, la fórmula sería H2, nitrógeno 2, oxígeno 6. Para reducir esto sería HNO3. Y esa sería la fórmula del ácido nítrico, ¿verdad? Ahí tenemos entonces las seis moléculas, ya sea que me den el nombre, que puedo escribirla, ya sea que me den la fórmula, escribo el nombre, o que me den el nombre y escribo la fórmula. Ustedes ahorita están en capacidad de colocar fórmula o nombre, cualquiera de los dos, ¿verdad? De un oxácido. El otro día veíamos que existen solo cuatro anhídridos que pueden hidratarse con 1, 2 o 3 moléculas de agua, que es el bórico, el fosfórico, el arsénico, el antimónico, que pueden reaccionar con 1, 2 o 3 moléculas de agua para dar otros 3 ácidos diferentes, ¿verdad? Y que para poderlo nombrar, al que tiene un grado de hidratación de 1 le poníamos la terminación meta, al que tiene número de hidratación 2 le ponemos di o bi, y al que tiene un número de hidratación de 3 le ponemos orto o simplemente el nombre del ácido, ¿verdad? El otro día veíamos el ejemplo del ácido
del anhídrido fosfórico, ¿verdad? Que este es el anhídrido fosfórico y que cuando se hidrata forma el metafosfórico, el difosfórico o el ácido ortofosfórico o simplemente ácido fosfórico, ¿verdad? Que lo vimos el otro día. Ajá. Bueno, aparte de eso, estábamos viendo que dependiendo del ácido, ¿verdad? Si el ácido tiene la terminación oso, si el ácido tiene la terminación oso, entonces vamos a ver que el radical que da lugar o el anión que da lugar va a tener la terminación ito. Si el ácido tiene la terminación ico, el radical va a tener la terminación ato, ¿verdad? Entonces, efectivamente, vamos a ver que de esta forma podemos ver los oxianiones que se forman a partir de estos oxácidos. Por ejemplo, estos 6 que acabamos de hacer, por ejemplo, este que es la terminación, vamos a cambiar de color de lápiz aquí, vamos a ver. Vamos a poner el color azul. Va. Entonces, por ejemplo, acá que termina en ico. Ajá. Que termina en ico, ¿verdad? Vamos a ver que como cuando pierde sus hidrógenos da lugar al oxianión, digámoslo así, y es que esto se debe, uno dice aquí que pierde, pero es que al final no es que pierda, sino que cuando un ácido como este reacciona con metales, hay metales más reactivos que se sustituyen por hidrógeno y el hidrógeno sale desplazado en forma de gas. Entonces se dan reacciones químicas como en todo esto, pero al final quien reacciona el que queda reaccionando con el metal es un anión. Entonces, ¿cómo se llama el anión? Si viene de un ácido que tiene la terminación ico. Entonces, veamos, es el SO4 que pierde 2 hidrógenos, entonces tiene carga de -2. Entonces, como el ácido que le da lugar a este anión tiene una terminación ico, este va a tener terminación ato. Entonces es el radical sulfato. Este es el sulfato, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, ¿verdad? Que este perdería, lo único que podría perder es un hidrógeno, y entonces el radical que quedaría aquí sería el ClO-1. ¿Cómo se llamaría este radical? Este radical se llamaría, como el ácido es ácido hipocloroso, el radical sería hipoclorito, porque la terminación es oso. Entonces este sería el radical hipoclorito. Vamos a ponerlo por acá, ¿verdad? Sería el hipoclorito. Hipoclorito. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que es el ácido hipocloroso, que termina con oso, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, este es el hipoclorito, ya vimos que hipoclorito. Y este otro que también termina en oso, ¿verdad? El radical, que es este, ¿verdad? El radical sería SO3 menos 2, porque este podría perder estos 2 hidrógenos. Decimos, vuelvo a repetir, yo digo perder, pero al final es porque se sustituirán por un metal para dar sales, ¿verdad? Todo esto es porque la materia va cambiando y va reaccionando también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría este radical? Como la terminación es oso, este sería el anión o radical u oxianión sulfito. Este es el sulfito. Sulfito, ¿verdad? Por ejemplo, este que vemos acá, quedaría, vamos a ver, ¿dónde lo voy poniendo que ya no me va quedando espacio? Entonces sería esto de aquí, sería MnO4 menos 1, ustedes se dan cuenta, este sería el radical, viene del ácido permangánico de la terminación
ico, ácido permangánico, entonces este es el permanganato. El permanganato. 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 Ajá. Por ejemplo, estos dos, que sería HNO2 y el HNO3. Este es el ácido, como lo vimos aquí, es el ácido nitroso, tiene la terminación oso. Por lo tanto, el radical aquí sería NO2 menos 1. Entonces, el ion este, el anión este sería el nitrito. Sería el nitrito. Y este que vemos acá, ¿verdad? Que sería el NO3 menos 1, perdería 1, ¿verdad? Viene de ser el ácido nítrico, entonces este es el nitrato. Nitrato. ¿Sí? Entonces vean, sulfato, nitrato, nitrito, hipoclorito, ¿verdad? Sulfito, permanganato, ¿verdad? Ahí es donde salen los radicales. Ya estos se combinan con metales y ya forman las tales sales. Sales oxisales neutras, que son las oxisales que vamos a ver en este momento. ¿Sí? Pero de aquí viene entonces estos radicales, ¿verdad? Que vienen de perder al final. Tan bonito, quedó todo rayado, ¿verdad? Que vienen de perder. ¿Le tomaron captura a esto? Disculpen que lo haya hecho así, pero ¿le tomaron captura? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Lo puedo borrar? Porque me quedó ahí. Sí. ¿Lo podría borrar? ¿Sí? Va, antes de borrarlo, miren, estos aniones, cuando se combinan con metales, son las que dan lugar a las oxisales neutras, son sales, y por ejemplo, vamos a usar otro color, lo voy a usar quizás ¿qué color podría usar yo aquí para que se vea diferente? Voy a usar el rosado bueno, el rosado. Por ejemplo, si yo vengo y les digo, hágame la fórmula del sulfato de aluminio, a ustedes, sulfato de aluminio. Entonces la fórmula sería aluminio, aluminio más 3, el ion sulfato, como lo ven ustedes aquí, SO4 menos 2, o sea, a la hora de cruzar, ¿verdad? Me quedaría aluminio 2, pero este 3 afecta a todo el ion sulfato. Por eso ahí sí tengo que usar paréntesis. SO4, 3, ¿verdad? Y esa sería la fórmula del sulfato de aluminio, ¿verdad? Si yo les dijera, hágame la fórmula del clorato, el clorato de bario, el clorato de bario. El bario trabaja con más 2. Entonces, a la hora de cruzar, entonces sería, ¿verdad? Bario 1, pero este 2 afecta todo el radical clorato, entonces sería ClO2 aquí. Entonces este sería el clorato de bario, ¿verdad? Por ejemplo, hágame la fórmula del sulfito de amonio, ¿verdad? Que el amonio, recordemos que es uno de los pocos cationes poliatómicos que existen, ¿verdad? Que es NH4 más 1. Ya hemos hecho su estructura de Lewis y comprendemos bien cómo está el sulfato, el ion amonio, perdón. Y entonces a la hora de hacer el sulfito de amonio, ¿verdad? Este 2 va para acá y este 1 va para acá, ¿verdad? Entonces aquí no hay necesidad de colocar paréntesis, pero aquí sí, si ustedes se dan cuenta. Entonces por eso la fórmula va siendo NH4, ¿verdad? 2 por este 2, SO3. Entonces la fórmula del sulfito de amonio sería sulfito de amonio. Un compuesto que usamos mucho
en la orgánica, porque es un oxidante, es el permanganato de potasio. Y si yo les dijera, por favor, escríbame la fórmula del permanganato de potasio, pues aquí tenemos el radical, ¿verdad? Entonces, el permanganato de potasio sería potasio más 1, permanganato MnO4 menos 1, como es 1 y 1, al final la fórmula sería KMnO4, permanganato de potasio, ¿verdad? Ahí está, permanganato de potasio. Y no digamos si yo les digo nitrito, háganme la fórmula del nitrito, se me ocurre, cúprico, el nitrito cúprico. Bueno, entonces significaría que el cobre está actuando con número de oxidación de +2. A la hora de cruzar, recordemos que ese 2 afecta a todo el radical, entonces sería cobre NO2, 2. Entonces esa sería la fórmula efectivamente del nitrito de cobre. Y hágame la fórmula del nitrato, el nitrato férrico. Bueno, el nitrato férrico. Entonces el hierro está actuando con +3, ¿verdad? Entonces a la hora de cruzar este 3 y afecta todo el radical, entonces sería, ¿verdad? Sería hierro 1, que no hay necesidad de usar paréntesis, pero en el caso del nitrato sí, 3, ¿va ustedes? Entonces nitrato férrico, ¿verdad? Y esas serían las fórmulas de sales que salen a partir de estos. De oxisales neutras, se les llama a estos, oxisales neutras. Disculpen el relajo que yo hice acá, pero tómenle una foto. Y así van ustedes practicando todo esto. ¿Le tomaron ya la foto? Dime. ¿Puedo volver a explicar el de último, que lo hizo con hierro? El que hice con hierro. Simón, el que dice con hierro ahorita, el F, paréntesis NO3, paréntesis 3, por favor. Vale. El hierro, como les dije, férrico. El hierro trabaja con +2, porque si nos vamos a la tabla periódica, el hierro trabaja con +2 y con +3. Pero como le dije, férrico es +3. El nitrato trabaja con -1. Ya vimos que es este que viene del ácido nítrico, ¿verdad ustedes? El nitrato. Entonces, a la hora de cruzarlos, este 3 se afecta a todo el radical. Por eso sí hay necesidad de colocarle paréntesis y por eso el 3 queda aquí. Como los unos no se colocan, sino que con el simple hecho de que aparezca ya el símbolo, quiere decir que es 1, ¿verdad? No hay necesidad de colocarlos, entonces la fórmula va quedando de esta forma, ¿va? Porque aquí sería 1, pero como no se coloca, entonces es hierro, paréntesis, NO3, 3, ¿verdad? Y esta sería la fórmula del nitrato férrico, ¿verdad? No sé si ahí les queda claro a todos. ¿Te queda claro, Rodrigo? Bien, Genera, gracias. Perfecto, perfecto. ¿Otra duda con respecto a lo que hay acá o alguna otra cosa? Para saber el exponente tenemos que saber cuántos hidrógenos se eliminaron, ¿verdad? Claro, más adelante vamos a ver que pueden perderlos total o parcialmente, se dice. O sea, yo digo perder, pero es porque al final, cuando va reaccionando la materia, va dando esta clase de sustancias, ¿verdad? De estas otras sustancias, que al final estas que estamos viendo ahorita son oxisales neutras. Oxisales neutras. Entonces, ponle esta, sulfato de aluminio, ¿verdad? Que al final el dión-sulfato sale de que es que al final sale de que este hidrógeno es mucho más estable que el aluminio y el aluminio logra desplazar al hidrógeno, se queda con el dión-sulfato y el hidrógeno sale desplazado en forma de gas. Eso es lo que realmente sucede. Pero al final lo que se forma es sulfato de aluminio. Entonces, ¿cómo nombrar? La IUPAC nos dice, ¿cómo nombrar el radical? Bueno, si tiene la terminación ico, el ácido que le dio lugar, el radical va a tener la terminación ato. Entonces, por eso es el sulfato.
Entonces es como es de aluminio, usamos el sulfato de aluminio, sería esto, sulfato de aluminio, ¿verdad? Entonces, pero tiene una carga de -2 porque son 2 hidrógenos los que, digámoslo así, ha perdido para dar lugar al radical y que se sustituya por el aluminio, ¿verdad? Sulfato de aluminio. Bueno. Perfecto. ¿Ya le tomaron captura? ¿Puedo borrarlo todo? Ya, ingeniero. Perfecto. ¿Puedo borrarlo todo, los demás? Sí, Sí, ingeniero. vamos a ver. Ahí está. Bueno. Entonces el otro día también les había dejado, por ejemplo, que hicieran estos, aunque aquí me di cuenta que ya tenía el nombre, ¿verdad? Porque este es el perclorato, este es el clorato, este es el hipobromito. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿verdad? Y quiero ponerle el nombre a este, vamos a ver, primero cambiémoslo a un color diferente, este. Le voy a poner nombre, le voy poniendo nombre a estos ácidos, rápidamente. Entonces, este trabaja con -2, 4 por -2, -8. Todo esto es igual a 0. Este trabaja con +1, por lo tanto, este debe estar trabajando con +7. Bueno, si este está trabajando con +7, entonces este es el ácido perclórico. Este es el ácido perclórico. Por lo tanto, si tiene la terminación ico, el radical va a tener la terminación ato. Por eso es el perclorato. Entonces, ¿cuál es el radical perclorato? Es el ClO4 menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estamos. El ácido viene del ácido perclórico. Perclorato sería este, ¿verdad? Por ejemplo, este. Lo voy a ir haciendo aquí abajo. HClO3. Pongámosle el nombre. Este trabaja con -2, 3 por -2, -6, todo esto es igual a 0. Este trabaja con +1 y por lo tanto mentalmente este trabaja con +5, ¿verdad? Porque +5, +1, +6, -6 es igual a 0. Se trabaja con +5. Por lo tanto, el nombre de este es el ácido clórico, ¿verdad? Este es el ácido clórico. Ácido clórico. Es el ácido clórico. Clórico. Bueno, perfecto, el ácido clórico. Por lo tanto, el radical, ¿cómo me quedaría? El radical me quedaría ClO3 menos 1, y entonces el radical, como el ácido tiene la terminación ico, es el clorato. Perfecto, ese es el clorato. Vamos con el siguiente. El siguiente es el HBrO. Pongámosle nombre a este ácido para ver cómo se llama, aunque ya lo tenemos aquí, pero cómo se llama el radical. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Bueno, entonces este trabaja con -2, todo esto es igual a 0, este trabaja con +1 y obviamente este debe estar trabajando con +1 para que +1 más 1 menos 2 más 2 menos 2 da 0. Perfecto. Este está trabajando con +1. Entonces, por lo tanto, es el ácido hipobromoso. Este es el ácido hipobromoso. Bromoso. Entonces, como la terminación es oso, el radical va a tener la terminación ito. Hipobromito. Ahí está. Es el hipobromito. ¿Y cuál sería el hipobromito? Entonces sería BrO menos 1. Este sería el hipobromito. Sale de acá, ¿verdad? Y este que ya lo acabamos de hacer, ¿verdad? Que sale el HMnO4, que sale de que el oxígeno trabaja con -2, lo acabamos de hacer, 4 por -2, -8, todo esto es igual a 0, se trabaja con +1 y por lo tanto este debe estar trabajando con +7
¿Para qué más 7? Más 1 más 8 menos 8 da igual a 0, ¿verdad? Entonces, este es el ácido, vuelvo a repetir, este es el ácido permangánico. Permangánico. Y como la terminación es ico, el permanganato va siendo el Mn4 menos 1, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esos son los radicales. Ahora, ya acá, con todos estos pueden unirse a metales, ¿verdad? Y ahí salen las oxidales neutras, ¿verdad? Por ejemplo, si yo viniera ahorita y les dijera, háganme la fórmula del clorato plumboso. Clorato plumboso. Aquí está, clorato plumboso. Entonces, me voy a la tabla y veo que el plomo pues tiene número de oxidación 2 y 4. Plumboso quiere decir que está trabajando con 2. Perfecto. Clorato, ClO3 menos 1. O sea, a la hora de cruzar, obviamente este 2 afecta a todo el radical, voy a tener que usar paréntesis. Entonces sería plomo 1, necesidad de colocarlo, ¿verdad? Sería ClO3, 2, ¿verdad? Entonces, esta sería la fórmula del clorato plumboso. Ahí está, ¿verdad? Clorato plumboso. Hazme la fórmula del hipobromito cálcico. Hipobromito cálcico. Bueno, hipobromito cálcico. Calcio trabaja con más 2. El hipobromito, ¿verdad? Ya vimos que el radical es BrO menos 1. Entonces cruzo los números de oxidación, ¿verdad? Y entonces me quedaría calcio 1, ¿verdad? Solo ponerlo. Entonces sería BrO2. Y esta sería la fórmula del hipobromito de calcio, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Así serían las oxidales, ¿verdad? Salen al final de cuando se sustituyen los hidrógenos y quedan los radicales que se cruzan con los cationes, ¿verdad? Por eso entonces podemos decir que, no sé si ya le tomaron captura a esto. Ya, Inge. Perfecto. Lo voy a borrar a ustedes porque me pasan las otras diapositivas. Vamos a ver. Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué son las oxidales? Resultan de la sustitución total o parcial de los hidrógenos en un oxácido o un hidrácido, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué? Porque es que ahorita vamos a ver que hay de dos clases, las que nosotros acabamos de ver, que es cuando los oxácidos pierden totalmente sus hidrógenos y se sustituyen por cationes, salen las oxidales neutras. Pero existen las oxidales ácidas y dobles, que ahorita las vamos a ver, que son las últimas ternarias que vamos a ver aquí en esta presentación. Pero las que acabamos de ver son las oxidales neutras, resultan de la sustitución total de los hidrógenos en los oxácidos por metales. El nombre genérico es el nombre del radical, ya vimos cómo se nombra, y el nombre específico es el nombre del metal, siguiendo con las nombres del sistema clásico o ya sea que se utilice el sistema Stock. Aquí no se acostumbra a utilizar el sistema estequiométrico, tómenlo en cuenta, por favor. Entonces, vimos sales ahorita como el sulfato de sodio, entre otras, ¿verdad? Ya vimos el permanganato de potasio, y entre otras. Bueno, entre otras. En este momento vamos a ver las sales aloideas ácidas y dobles. Ácidas y dobles. Bueno, les voy a contar. ¿De dónde salen estas sales aloideas ácidas y dobles? Estas sales aloideas ácidas y dobles resultan de compuestos como estos, las sales aloideas. De la columna, recuérdense que las sales aloideas es cuando los elementos de la columna 6A y 7A están combinados con el hidrógeno. Estoy hablando del azufre, del selenio, del teluro, del flúor, del cloro, del bromo y del yodo.
Sabemos que estos trabajan con menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y sabemos que estos trabajan con menos 2 y menos 2. ¿Sí? Pero quienes dan lugar a estos, y que cuando estos se combinan con el hidrógeno, si es gaseoso, sabemos que dan lugar a compuestos como el sulfuro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno, pero cuando estos se combinan con el agua, dan propiedades ácidas y se convierten en ácidos en los hidrácidos, y dan lugar a ácidos como el ácido clorhídrico y el ácido sulfídrico, por ejemplo. Pero resulta que estos que tengo yo aquí, que tienen un hidrógeno, porque al final las fórmulas de como el ácido clorhídrico, que va siendo así, le pongo una L entre paréntesis, y esta es una L entre paréntesis, el ácido clorhídrico, solo tiene un hidrógeno. En cambio, el sulfídrico, que viene de acá, como el hidrógeno trabaja con más 1 y el azufre trabaja con menos 1, perdón, el azufre trabaja con menos 2, a la hora de cruzarlos, el ácido sulfídrico quedaría así, tiene 2 hidrógenos. Entonces, es el que da lugar a las sales que vamos a ver ahorita, a las sales que pueden ser ácidas o dobles, solamente estos no dan lugar a estas sales que vamos a hablar ahorita. Va. Resulta que los hidrógenos se pueden perder, a partir de estos tres, básicamente son estos tres, ¿verdad? Que sería el sulfídrico, el selenhídrico y el teluhídrico, ¿verdad? Estos tres. Serían estos tres los que dan lugar a estas sales que vamos a hablar ahorita. Entonces, podría dar lugar a estas dos clases. ¿Podría este hidrógeno perder parcialmente sus hidrógenos y que le quede uno? Y entonces me quedaría eso. Si este pierde un hidrógeno, entonces la carga que adquiere es solamente menos 1, porque solo ha perdido uno. Pero si este pierde los 2 hidrógenos, la carga del azufre quedaría menos 2. Pero le quedarían 2 espacios porque tiene 2 hidrógenos. Entonces imaginemos que esos dos espacios que había ocupado estos 2 hidrógenos se sustituyeran por sodio y potasio. El sodio actúa con más 1, el potasio actúa con más 1, son 2 metales, los 2 metales estos, y más 1 y más 1 me da más 2, ¿verdad? Y sería 2 y 2 lo que yo estaría cruzando aquí. Entonces me quedaría, por ejemplo, una cosa así, sodio, potasio, 2, azufre, 2. A la hora de reducir me quedaría sodio, potasio y azufre. ¿Y cómo se llamaría esta sal? Entonces sería sulfuro, es el nombre del no metal terminado en uro, seguido de la palabra doble, porque este sería doble con 2 metales, sería sulfuro doble de sodio y potasio. Sulfuro doble de sodio y potasio. Ese sería el nombre. Ahora, si le queda un ácido, y por ejemplo aquí se combinara con sodio, algo sencillo, ¿verdad? 1 y 1, y al final la fórmula sería NaHS. Como todavía conserva el hidrógeno, esto le da acidez a la sal, sería una sal ácida, entonces sería el sulfato ácido de sodio. Así se llamaría sulfato ácido de sodio. Entonces, las dos clases de sales que da lugar estos de la columna 6A, cuando se combinan con hidrógeno y son ácidos, ¿verdad? Que se sustituyen por metales, entonces da lugar a sales ácidas o a sales dobles, ¿verdad? ¿Y cómo se nombra? El nombre del no metal seguido de la palabra ácido y el nombre del no metal seguido, o sea, el nombre del no metal, sulfato puse aquí, ¿qué hice acá? Es sulfuro, perdón, acá. Disculpen, este es un error mío. Disculpen, es sulfuro. Sulfuro ácido de sodio. Sulfuro ácido de sodio. Entonces es
el nombre del no metal terminado en uro, seguido de la palabra ácido, y el nombre del metal. Entonces, sulfuro ácido de sodio. Y este es el nombre del no metal terminado en uro, sulfuro doble, y entonces ya se ponen el nombre de los otros metales, sulfuro doble de sodio y potasio. ¿Sí? Y así sería el nombre de estas sales que dan lugar. Cuando los hidrácidos de la columna 6A pierden sus hidrógenos, ¿verdad? Dan lugar a esta clase de sales ácidas y sales dobles, que son sales aloideas ácidas y sales aloideas dobles, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los únicos que pueden dar lugar a estas? Las de las 6, las de las 7 no, porque ellos solo tendrían un hidrógeno, ¿verdad? Como por ejemplo el ácido clorhídrico, que solo lleva un hidrógeno. Entonces, este no podría dar lugar a estas sales aloideas ni a estas. Solo son los elementos, solo son prácticamente estos tres. Sulfuro, selenuro y teluro. Solamente estos tres, ¿verdad? Son los que dan lugar a estas sales. ¿Le toman la captura? Ingeniera, entonces como que los metales que se van a unir ahí van a ir a neutralizar esa carga. Sí, fíjense que lástima que no hemos tenido laboratorio porque era parte de lo que yo aprovechaba cuando veíamos reacciones en el laboratorio. Entonces ahí nos dábamos cuenta de la reactividad de los metales. Y cuando los metales son más reactivos que el hidrógeno, tienden a desplazarlo. Entonces muchos metales son más reactivos que el hidrógeno y los tienden a desplazar en los ácidos. Entonces ahí es donde da lugar a esta clase de sales, a que el producto sea esta clase de sales. Entonces, por ejemplo, el sodio es un metal muy reactivo, muy reactivo. El otro día les comentaba el video que ustedes han visto del laboratorio de química, que es cabal con el sodio porque es muy reactivo, tiende a desplazar al hidrógeno. Y entonces a la hora de desplazarlo, se puede dar que lo desplace totalmente con los dos hidrógenos o le quede uno. Cuando le queda uno, da lugar a esta clase de sales. Pero cuando desplaza los dos hidrógenos, ya sería sulfuro de sodio. Pero si desplaza solo a uno, que sería el sulfuro ácido de sodio. Pero todas estas sales resultan de porque el hidrógeno puede ser desplazado por metales que son más reactivos. ¿Por qué? Porque la materia tiende a reaccionar para entrar a una estabilidad eléctrica. Todo tiende a la estabilidad. Entonces reaccionan para llegar a la estabilidad. Y resulta sustituyéndose los metales por los hidrógenos porque, como ellos son reactivos, la forma de estabilizarse, desplazando el hidrógeno, y el hidrógeno, como es más estable, sale desplazado en forma de gas, ¿verdad? Entonces muchas de estas a veces hasta burbujea, y todo eso lo mirábamos en el laboratorio. Muy interesante esa práctica. Yo los invito a que cuando ya estemos en el laboratorio el otro mes, este mes que ya viene, agosto, vamos a ver si les logramos mostrar las reacciones, aunque sea pues, de forma virtual. Nosotros las vamos a hacer y luego que ustedes, las vean en un video, ¿verdad? Entonces se van a dar cuenta cómo los metales tienden a sustituirse por el hidrógeno, pero es porque ellos son más reactivos y la forma de estabilizarse es esa. Y ahí es donde dan lugar a esta clase de sales. O sea, los metales tienden a sustituirse por el hidrógeno. No sé si con eso contesto lo que me estabas preguntando. Sí, gracias. Ah, perfecto. Perfecto. Ahí hacen la relación cuando estemos también en el laboratorio y vean esto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sigamos entonces. Entonces, para las sales aloideas ácidas y dobles,
que resultan de la sustitución total o parcial de los hidrógenos en los hidrácidos por metales, que es lo que acabamos de ver, el nombre genérico es el nombre del no metal terminado en uro, por eso vimos sulfuro, que puede ser sulfuro, selenuro, teluro, ¿verdad? Y el nombre específico, a ver, si la sal es neutra, y vamos a ver que los dos hidrógenos se van a sustituir por dos metales, se nombran los metales anteponiendo la palabra doble y luego ya los nombres de los dos metales como vimos ahorita, ¿verdad? Si la sal es ácida, se le antepone la palabra ácido al nombre del metal. Y entonces ahí es donde vimos, por ejemplo, el sulfuro ácido de sodio. Aquí vemos entonces el sulfuro doble de sodio y potasio, sulfuro ácido de sodio, que fueron los ejemplos que acabo de usar. ¿Y cómo sería la fórmula del selenuro doble de litio y rubidio, por ejemplo? Ah, selenuro. El selenuro sería selenuro, que viene del ácido sulfídrico. A ustedes el ácido sulfídrico es claro que yo le pongo una L entre paréntesis, esta es una L, significa que es el ácido, ¿va? Porque si fuera gaseoso sería selenuro de hidrógeno, ¿verdad? Pero este es el ácido selenídrico, ¿verdad? Este es el ácido selenídrico, porque es ácido, porque ya en agua da las propiedades de ácido, se convierte en hidrácido, es ácido selenídrico. Entonces, el ácido selenídrico se sustituye este hidrógeno por dos metales que aquí ya me están diciendo que es litio y rubidio. Ajá. El litio tiene un número de oxidación de +1. El rubidio también tiene un número de oxidación de +1, perdón, +1 y +1 +2. Este 2 es el que se cruza aquí. Es el que se cruza aquí. Entonces me quedaría. La fórmula sería litio, rubidio 1, ¿verdad? Y selenio 2, porque sería este 2. No hay necesidad de colocar paréntesis porque el selenio solo es él, ¿verdad? Si el selenio tuviera otro elemento y todo el radical sería más complejo, ahí sí habría necesidad de colocar paréntesis porque este 2 afectaría a todo el radical. Entonces la fórmula sería el selenuro doble de litio y rubidio, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno. Con eso hemos terminado ternarios, ¿sí? Hemos terminado ternarios y ahora nos vamos a los últimos, que los últimos resultan ser los cuaternarios. ¿Saben cuál es la ventaja con los cuaternarios? La ventaja de los cuaternarios, perdón, este no es. La ventaja de los cuaternarios es que también resultan de las sustituciones de los hidrógenos. ¿Sí? Los cuaternarios. Como el mismo nombre lo dice, todos viendo la diapositiva, las diapositivas de compuestos cuaternarios, ¿están viendo esta? Pregunto. Sí, ¿Sí? Cintia, ¿estás viendo la diapositiva? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, la diferencia entre compuestos binarios y ternarios, los binarios eran de 2 clases diferentes de átomos. Los ternarios de 3 clases diferentes de átomos. Entonces, los cuaternarios son de 4 diferentes clases de átomos. Si ustedes se acaban de dar cuenta, tenemos 2 clases de ácidos. Tenemos 2 clases de ácidos. Vamos a ver, lo voy a poner aquí. 2 clases de ácidos. Los hidrácidos, que son ácidos binarios, hidrácidos,
Los hidrácidos y los oxácidos. Los hidrácidos y los oxácidos. Para que nos ubiquemos, los hidrácidos son como los que acabamos de ver ahorita. El ácido sulfídrico. Estos son los hidrácidos que se dan. El sulfídrico, selenhídrico, teluhídrico. Que estos, cuando pierden total o parcialmente sus hidrógenos, dan lugar a las sales ternarias que acabamos de ver ahorita. Pero en el caso de los oxácidos, ¿de quién podríamos estar hablando? Al ácido sulfúrico. ¿Sí? Vean la diferencia. Este es sulfídrico y este es sulfúrico. Este es ácido sulfídrico y este es ácido sulfúrico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero que este es binario y este es ternario. Este tiene oxígeno y este no tiene oxígeno. Esa va siendo la diferencia básicamente. Bueno, sabemos también cómo se dio este y de dónde sale este, que al final es un anhídrido hidratado, ¿verdad? De ahí sale, es el anhídrido sulfúrico, ¿verdad? Va. Pero estos son los que dieron lugar a las sales que acabamos de ver, que son ternarias. Va. Estos ya los vimos. Entonces, ahorita van estos. Ahorita vamos con estos, como el ácido sulfúrico. Entonces, esos ácidos sulfúricos, esos oxácidos, como el ácido sulfúrico, cuando pierden parcialmente sus hidrógenos, que les queda, por ejemplo, el sulfato, que no perdiera totalmente sus hidrógenos, sino que lo perdiera parcialmente, entonces ya no sería el radical sulfato, sino sería sulfato ácido, sería así el radical, ¿sí? Ya no sería SO4 menos 2, porque este es el radical sulfato, pero este sería el sulfato ácido. Este es el que da lugar a estas sales ácidas, Este es el que da lugar a estas sales ácidas. O sea, y se llaman ácidas porque todavía conservan un hidrógeno. Entonces, de ahí es donde salen estas sales ácidas. Cuando estos pierden parcialmente sus hidrógenos, de ahí es donde resultan. Porque, por ejemplo, sulfato ácido de sodio. El sulfato ácido de sodio sería HSO4 menos 1, ya vimos que sale de aquí, y de sodio sería entonces combinándolo con sodio, y a la hora de cruzar sería como es 1 y 1, entonces la fórmula sería sulfato ácido de sodio, ¿verdad? Y así es como se nombra, sulfato ácido de sodio, ¿verdad? Entonces, esas serían las primeras. Las primeras son oxisales ácidas, que es el producto de la sustitución parcial de los hidrógenos en los oxácidos. El nombre genérico es el nombre del radical seguido de la palabra ácido y el nombre específico, el nombre del metal. Por eso es que acabamos ahorita de ver el sulfato ácido de sodio. De ahí es donde viene, les quiero contar que de ahí es donde viene esta otra. ¿Cómo? A ver, rápidamente. ¿Cómo se llama este ácido? A ver, Rodrigo, ¿cómo se llama este ácido? Rodrigo. Hay dos Rodrigos. ¿Y quién es el Rodrigo que me acaba de hablar? Disculpa. A ver, uno de los Rodrigos que me diga cuál es el ácido que está aquí. ¿Quiénes son los dos Rodrigos que hay? Disculpe, ingeniera, pero fíjese que me tuviera que poner a revisar mis apuntes para poder contestar. Rodrigo Figueroa. Correcto. Digamos. ¿Y el otro es Rodrigo? Chacá. Rodrigo Chacá. Rápidamente los dos Rodrigos y todos. Si yo les pregunto cómo se llama esto, simplemente tienen que averiguar el número de oxidación del carbono. Es sencillo, vean pues.
Rápidamente. Oxígeno trabaja con -2. 3 por -2, -6. Es que está esto muy, lo puse muy arriba. Vamos a ver. H2CO3. Este trabaja con -2. 3 por -2, -6. Todo esto es igual a 0. Se trabaja con +1. 2 por +1, +2. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación de este? ¿Verdad? 4. 4. Va. Entonces, este es el ácido. Y es que recuérdense que al final este es una excepción. Viene del ácido carbónico. Anhídrido carbónico. Este es el anhídrido. Viene, a ver, este es el ácido carbónico, pero que viene del anhídrido carbónico, ¿verdad? Ácido carbónico. Este es el ácido carbónico. Va. A lo que iba es que cuando este pierde totalmente los hidrógenos, el radical es el carbonato. CO3 menos 2. Este es el radical carbonato. Pero que no perdiera totalmente los hidrógenos, sino que fuera de esta clase de sales que estamos hablando ahorita, y que conservara uno de los hidrógenos que está aquí, entonces sería así, CO3H, y entonces el radical sería así, carbonato ácido. Imagínense ese carbonato ácido combinándose con sodio, entonces a la hora de cruzarse los números de oxidación me quedaría sodio HCO3. ¿Por qué les puse el ejemplo? Porque este es el carbonato ácido de sodio, el comúnmente llamado bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, que normalmente lo compramos a veces en la tienda, pero se debería comprar solamente en la farmacia, porque, bueno, lo que pasa es que como el bicarbonato es tan usado en varias, hasta para hacer pan se puede utilizar también, ¿verdad? Ustedes en lugar de Royal, porque al final esto es el Royal, es una marca nada más, pues el bicarbonato se puede usar para muchas cosas, entonces lo pueden encontrar en la tienda, pero también lo pueden encontrar en la farmacia porque tiene muchos usos curativos también, ¿verdad? El bicarbonato, ¿sí? Entonces es de uso popular, pero a lo que vamos es que este es el bicarbonato, vean, carbonato ácido de sodio, este es, ¿verdad? Entonces, como conserva todavía uno de los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, el nombre del radical, seguido de la palabra ácido, carbonato ácido de sodio, el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de estas sales. Entonces, el ejemplo, sulfato ácido de sodio, que es el que acabamos de ver, sulfato ácido de sodio, ¿verdad? Y el bicarbonato de sodio, que es otro que acabamos de ver. Bueno. Ingeniera, ¿por qué bicarbonato? Este es nombre, no es nombre, es común, es nombre común, no es nombre en un sistema de nomenclatura, es nombre común. Y como es un nombre común, solo lo menciono porque no tiene reglas, ¿va? O sea, es un nombre común. Porque su nombre realmente en el sistema clásico funcional es este, carbonato ácido de sodio, no es bicarbonato de sodio, no, este es un nombre común. Por eso es que no hay reglas para este, es un nombre común. Me imagino que alguna característica le han de haber visto a este, ¿verdad? Por eso le han de haber puesto así bicarbonato, ¿verdad? De sodio. Una característica, por eso le pusieron así. Pero este en la IUPAC se llama carbonato ácido sodio, no se llama bicarbonato de sodio. Comúnmente sí, por eso es que dije comúnmente lo llamamos bicarbonato de sodio. Ajá. Sí, es nombre común, este sí es nombre común, pero el nombre IUPAC es carbonato ácido de sodio. El nombre, ¿qué dijo el nombre IUPAC? Ah, sí. IUPAC es no, lo que pasa es que lo dije así porque IUPAC son las siglas en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, con su sede en Suiza, en Ginebra. Entonces, hay una entidad ya encargada de velar por todo este tema de los nombres
de las sustancias y todo esto, que es la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y en los años 60 esta entidad fue la que hizo todas estas normas, ¿verdad? Que son las que estamos viendo. Claro, algunas cosas le han ido cambiando con el tiempo, casi que ni han cambiado, déjenme decirles también, ¿verdad? Pero entonces de ahí vengo que yo digo UPAC, ¿verdad? La UPAC es porque la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada la nombra así, ¿verdad? En el sistema clásico funcional. Entonces el nombre en el sistema clásico funcional es carbonato ácido de sodio, así se llama. O sea, si ustedes se dan cuenta, los compuestos ternarios y cuaternarios, que son los que estamos viendo ahorita, resultan de las sustituciones de hidrógenos por metales. O sea que no hay mucho por dónde perderse, porque como ya vimos cómo se nombran los radicales, cómo se nombran los cómo se nombran los oxácidos, ¿verdad? Entonces estos dan lugar a estas sales, ¿verdad? Aquí hay un ejercicio que si quieren le toman una captura y pues les puede servir para practicar esta clase de sales, ¿verdad? Rápidamente, sulfato ácido de sodio, fosfato ácido de potasio, ¿verdad? Fosfato diácido de potasio, ¿verdad? Fosfato diácido de bario, ¿verdad? O sea, pueden practicar con estas sales que están acá, ¿verdad? Va. Ahora vayámonos a las siguientes sales, que son las sales básicas. Estas sales básicas resultan de la sustitución parcial de los hidroxilos en las bases por radicales negativos. A ver. A ver. Me voy a ir aquí. Estoy grabando esto. Bueno, a ver. A ver. A alguien que yo creo que está por ahí durmiendo. Luis Pedro Chua. ¿Cómo se llama este compuesto que tengo yo aquí en la diapositiva acá? ¿Cómo se llama este? Óxido de calcio. Exacto, gracias Luis Pedro, perfecto. Óxido de calcio. Este es el tal llamado la cal viva. Esta es la cal viva, el óxido de calcio. Ajá. Si el óxido de calcio, a ver. A ver, Ángel, ¿el óxido de calcio es un óxido básico o es un óxido ácido? Ángel. Y es que hay dos Ángel en la sección también. Ángel Cerón. Gracias a Dios, dijo Ángel Donis. Ángel Cerón. ¿De qué básico qué dijo? Este es un óxido ácido o un óxido básico. ¿Es ácido o básico?
Creo que es básico. Exacto, gracias Ángel, gracias. Es básico porque es oxígeno con metal, ¿verdad? Cuando es ácido es oxígeno con un metal y es un anhídrido. Ustedes, un anhídrido es un óxido ácido, entonces este no es un anhídrido, es un óxido básico. Perfecto. Los ¿Cómo dijo que óxidos eran los ácidos? básicos, ¿cómo? ¿Cómo dijo que se formaban los ácidos? Los ácidos. Los Digamos, ácidos se forman cuando un anhídrido reacciona con agua, se forman los oxácidos. O cuando los metales, o cuando los elementos de la columna 6 y 7A con el hidrógeno se combinan con agua y dan los hidrácidos. Ahí están ácidos. Ácidos hay de dos clases, hidrácidos y oxácidos. Pero este es un óxido básico. El óxido básico, a ver, el óxido básico reacciona con agua y ¿a qué da lugar? A los hidróxidos. A los hidróxidos. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama entonces el hidróxido de calcio? Ustedes dirán, ¿pero por qué está haciendo todo eso? Ahorita les voy a explicar por qué. El calcio trabaja con +2 y el ion hidroxilo trabaja con -1. O sea, a la hora de cruzarse, ya vimos que el hidróxido de calcio es calcio 1 o H2. Entonces, de aquí viene que este se le llama cal viva y como este reacciona con el hidrógeno para darle el hidróxido de calcio, entonces de aquí viene que el hidróxido de calcio se llama cal hidratada, le dicen la cal hidratada, ¿verdad? Esta es la tal cal hidratada, que es el hidróxido de calcio. Esta es la cal viva y este es el hidróxido de calcio, la cal hidratada, ¿sí? que le llaman comúnmente también, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que compuestos como estos, que tienen hidroxilos, que son bases o álcalis, imagínense que el hidróxido de calcio, de los dos hidroxilos que tenga, perdiera uno, conservara todavía uno, pero perdiera uno de estos, porque tiene dos, vean esto, y se sustituyera por radicales como el ion nitrato, que es este, ¿verdad? El ion nitrato, ¿sí? Esta clase de sales son de las que les estoy hablando ahorita, que son sales cuaternarias, que son las tales sales básicas, porque entonces el nombre de este sería nitrato básico de calcio. Así sería el nombre de este. Nitrato básico. ¿Básico por qué? Porque conserva los iones hidroxilo de calcio. Nitrato básico de calcio. Entonces estas son las tales sales básicas que resultan de cuando los hidróxidos, pero tiene que ser un hidróxido que tiene más de 2 OHs, ¿verdad? Sí. Cuando los hidróxidos, vamos a ver que prácticamente se sustituyen los iones hidroxilo. Se sustituyen. Entonces, las sales básicas salen de cuando hidroxilos, o sea, hidróxidos, tienen más de 2 hidróxidos en sus sales que tienen, o hidróxidos que tienen más de 2 hidróxidos en su estructura, pierden uno y se sustituye por un radical anión. Entonces salen estas sales básicas como el nitrato básico de calcio. ¿Sí?
Aquí se pueden hacer diferentes combinaciones, ¿verdad? Ustedes, diferentes combinaciones, porque pueden haber otros radicales aquí y puede ser no solamente este hidróxido, ¿verdad? Sino que pueden haber diferentes combinaciones, pero a lo que vamos es que de ahí es donde sale una sal cuaternaria como esta, ¿verdad? ¿Le tomaron captura para poder cambiar de presentación? Espérame, ingeniera, por favor. Gracias. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces, por eso dice, las sales básicas resultan de la sustitución parcial de hidroxilos en bases por radicales negativos, como lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, el nombre del radical seguido de la palabra básica y el nombre específico, la palabra de seguida del nombre del metal, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con nitrato básico de calcio, ¿verdad? Nitrato básico de calcio. Ingeniera, disculpe, solo puede regresar a la diapositiva anterior. ¿A esta? Sí, gracias. Solo para... Disculpe, ingeniera, pero ya finalizó el periodo. Excelente. Va, miren pues. Las únicas que me faltaron, o que, bueno, no es que me faltaran, miren, por ejemplo, en el ácido sulfúrico, que es este, si estos dos hidrógenos se sustituyeran por dos metales diferentes, vamos a ponerla sencilla, ¿verdad? Vamos a ponerlo sencillo. El radical es -2 cuando este pierde los dos hidrógenos, porque el ion sulfato es este, menos 2, ¿va? -2. Entonces, si este se sustituyera por dos metales diferentes, sodio y potasio, y entonces al final, como este es +1, este es +1, este es +2, y los dos, al final este es igual a 0, pues la fórmula sería esta, que vemos aquí. Entonces, las sales dobles son aquellas en donde los hidrógenos de los oxácidos se sustituyen, los dos hidrógenos de los oxácidos se sustituyen por dos metales, entonces el nombre genérico es el nombre radical seguido de la palabra doble y el nombre específico la palabra de seguida del metal. Entonces por eso es que en las oxisales, cuando pierden los dos hidrógenos o más hidrógenos y se sustituyen por dos metales, da lugar a estas oxisales dobles y este sería sulfato doble de sodio y potasio. Lo mismo que acabamos de ver con las sales aloideas dobles, lo mismo se aplica, solo que en lugar de ser aloidea es una oxisal la que dio lugar a esto, ¿verdad? O sea, la que da lugar a esto es un oxácido y esta es una oxisal doble. Sulfato doble de sodio y potasio, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. De esta no tengo ejemplo, solo esta podría ser el ejemplo. Y la última son los hidratos, que son compuestos que contienen agua estructuralmente unida y que a la hora, o sea, llamada agua de cristalización, y que para nombrarlos se anota el compuesto de origen y el número de oxidación del elemento metal entre paréntesis en números romanos. Entonces, para poder nombrar a los hidratos se nombra la sal y, por ejemplo, esta que tiene 5 moléculas de agua cristalizada, simplemente se dice sulfato cuproso, ¿verdad? Sulfato cuproso pentahidratado o simplemente sulfato de cobre 2, ¿verdad? Sulfato de cobre 2 entre paréntesis en números romanos pentahidratado. Solamente se menciona el número de moléculas de agua cristalizado que tiene esta clase de sales, ¿verdad? Y con eso hemos terminado lo poco que les pude dar de cuaternarios. Terminamos la clase del día de hoy. Ya terminé mi periodo, me alargué 3 minutos.
¿sí? Ya sea que les ponga una hojita en la plataforma sobre cuaternarios para que ustedes lo repasen, ¿verdad? O ya sea que les ponga esta presentación. No sé si tienen alguna duda. La hoja de trabajo que dijo que iba a poner el fin de semana, ya no la puso. No, porque me di cuenta que como ya estaban protestando tanto que no les había dejado descansar, entonces los dejé descansar este fin de semana. Y como no tenemos examen el día de hoy, sino que lo tenemos hasta el otro lunes, tenemos examen final de química, entonces hoy ya les dejo su hoja de trabajo para que sí trabajen entre semana, que ahí sí ya no hay excusa, ¿verdad ustedes? Ahí sí seguimos trabajando. Entonces, hoy les dejo su hoja de trabajo, su bonita hoja de trabajo, porque voy a incluir reacciones, que es lo que vamos a ver el día miércoles y el día viernes para terminar. ¿Cuándo darán las notas? Hoy voy a dar las notas. No sé si algunos revisaron, algunos están subiendo de notas, sobre todo en la segunda parte de la prueba, porque resulta que a la hora de revisar me estoy dando cuenta que cuando dejaron un espacio, algunos dejaron un espacio, otros no dejaron el espacio entre el nombre y, por ejemplo, en los paréntesis y el número de oxidación para poner el nombre del compuesto. Entonces no se lo reconoce de esta forma, está bueno, pero no se lo reconoce, entonces lo tengo que calificar como quien dice, lo tengo que calificar yo, ¿verdad? Entonces lo tengo que revisar y todo, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que me hace falta, solo la prueba 2, la prueba 1, pues no hubo ningún problema, ¿verdad? Solo que está sobre 70 puntos la prueba 1, la prueba 2 está sobre 20 puntos, la mayoría está sacando muy buenas notas. La ventaja de esto es que me alegra mucho que casi que están sacando 100 y prácticamente de nomenclatura están re bien. No puedo decir otra cosa. La nota dice que están re bien en nomenclatura. Entonces, eso me alegra, ¿verdad? Están sacando buenas notas. Ahora ya cada quien, si lo copió del internet o no, ¿verdad? O lo copiaron entre ustedes, pero las notas dicen otra cosa. La nota dice que están saliendo muy bien. Entonces yo me siento feliz con eso. Quiere decir que, bueno, están aprendiendo. Entonces, hoy tengo las notas. Hoy se las pongo en la plataforma en la tardecita. Primero yo se las pongo en la tardecita en la plataforma. Bueno. Entonces nos quedamos aquí, seguimos el día miércoles. Reacciones, si alguien quiere estudiar un poquito de reacciones. Gracias, ingeniera. Feliz inicio de semana. Gracias igualmente, Melanie, te cuidas. Buen inicio de semana, se cuida. Igual, ingeniera, adiós. Que estén bien. Gracias, ingeniera. Feliz día. Se cuidan, buen día.